El CEO más poderoso de Madrid no esperaba que tras 3 años de silencio encontraría a su gran amor en un hospital, cargando un secreto que cambiaría su imperio para siempre. Hola, mi gente querida. Antes de esta increíble historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me ves y cómo va tu día. No olvides darle like y suscribirte. Comenzamos ya. El aire en la renovada ala pediátrica del Hospital San Juan de la Cruz, situada en un rincón estratégico de Madrid, donde el bullicio de la ciudad se amortigua, olía a una mezcla paradójica de lavanda silvestre y antiséptico industrial que irritaba las fosas nasales de Hugo Valenzuela. Vestido con un traje a medida de 1000 rayas que gritaba poder y una corbata de seda que parecía un nudo corredizo sobre su garganta, el joven CEO del imperio logístico Valenzuela Global intentaba mantener una sonrisa diplomática ante las cámaras de los periodistas que cubrían la inauguración de la sala patrocinada por su fundación. Sin embargo, su mente estaba a kilómetros de allí, atrapada en las cláusulas leoninas del contrato de fusión que su abuelo, el implacable Don Severo, le obligaría a firmar en menos de 2 semanas, justo después de su boda de conveniencia con Inés de la Vega. Mientras los flashes iluminaban las paredes decoradas con murales de colores, un sonido metálico y seco, el de un estetoscopio golpeando el suelo de linóleo, detuvo el tiempo y el corazón de Hugo de una manera que ninguna fluctuación del mercado bursátil había logrado jamás en sus 32 años de vida milimétricamente planificada. Al levantar la vista de sus pensamientos corporativos, Hugo no se encontró con una enfermera asustadiza o un directivo del hospital, sino con el fantasma más vivo de su pasado, la mujer que había habitado sus pesadillas y sus sueños más secretos desde que desapareció sin dejar rastro hacía 3 inviernos. Lucía Soler estaba allí, con una bata blanca impecable y el cabello castaño recogido con una sencillez que resaltaba la madurez grabada en sus facciones, sosteniendo una carpeta médica como si fuera un escudo de armas contra el mundo que él representaba. El brillo de sus ojos, de un marrón profundo que recordaba a la tierra húmeda de los campos castellanos, se tornó en un pánico gélido al reconocer al hombre que ahora invadía su santuario profesional con su arrogancia de cristal y acero. Hugo sintió que el nudo de su corbata se apretaba de verdad, robándole el oxígeno, mientras el ruido de la prensa se convertía en un zumbido lejano y la figura de Lucía se recortaba contra la luz oblicua de la tarde madrileña, revelando que la joven idealista que él amó se había transformado en una doctora cuya dignidad era más imponente que cualquier rascacielos de la Castellana. Señor Valenzuela no esperaba que su agenda de negocios le permitiera visitar las trincheras donde la vida ocurre sin necesidad de hojas de cálculo, pronunció Lucía con una voz que, aunque temblaba imperceptiblemente, cortaba el aire como un bisturí bien afilado. Hugo dio un paso hacia ella, ignorando los murmullos de su equipo de relaciones públicas que intentaban reconducir el evento, y se detuvo a la distancia exacta donde el perfume de ella, ese aroma a jabón neutro y libros viejos, comenzó a derribar sus defensas. Lucía, después de 1000 días de silencio, ¿es este el recibimiento que le das al hombre que removió cielo y tierra buscando una explicación que nunca llegó? Respondió él en un susurro cargado de una amargura que no sabía que aún poseía. Ella apretó la carpeta contra su pecho y antes de que pudiera replicar, un llanto en coro, agudo y potente, emergió de la sala de observación contigua, haciendo que el rostro de la pediatra palideciera hasta quedar del color de las sábanas de hospital. El instinto de Lucía fue cerrar la puerta de madera con una urgencia casi violenta, pero el destino, o quizás el descuido de un celador,
dejó que Hugo viera a través del cristal del tabique divisorio una imagen que fragmentó su realidad en 1000 pedazos. Allí, en 2 cunas contiguas, 2 pequeños de apenas 2 años pataleaban con la energía de quien reclama atención al mundo, y al girar sus rostros hacia la luz, Hugo vio su propia historia reflejada en ellos. No era solo la forma de la mandíbula o el nacimiento del cabello oscuro. Eran los ojos de un verde esmeralda inusual y esa diminuta coviña en el mentón que él veía cada mañana en su reflejo mientras se afeitaba para ir a la guerra de la logística. No te atrevas a dar un paso más, Hugo. Este no es tu mundo ni tienes derecho a invadirlo con tu curiosidad de coleccionista, exclamó Lucía, interponiéndose físicamente entre él y la puerta, con una ferocidad maternal que lo dejó clavado en el sitio. Hugo sintió que el reloj de oro en su muñeca, un símbolo de su estatus y de su tiempo siempre cronometrado, comenzaba a quemarle la piel mientras el silencio desesperado de Lucía confirmaba lo que su mente se negaba a procesar. Son mis hijos, ¿verdad, Lucía? Es por eso que huiste de Madrid, como si el diablo te persiguiera para ocultarme que mi sangre corría por las venas de 2 niños que ni siquiera conozco, inquirió él con una mezcla de furia y una vulnerabilidad que lo despojó de su armadura de CEO. Lucía lo miró con un desprecio que ocultaba un miedo abismal, un temor que Hugo no alcanzaba a comprender en toda su magnitud sistémica. Tus hijos no son piezas de ajedrez para la junta de accionistas de los Valenzuela, Hugo, y preferiría verlos crecer en la pobreza más absoluta antes que permitir que tu abuelo los convierta en versiones vacías de ti mismo, sentenció ella, con las lágrimas al borde de los párpados, pero la columna vertebral firme como el acero. La tensión en el pasillo se volvió asfixiante cuando Inés de la Vega, la prometida de Hugo y una mujer cuya elegancia era tan afilada como su ambición social, apareció al final del corredor con su taconeo rítmico sobre el mármol, buscando a su futuro marido para la foto oficial. Lucía, al ver la silueta de la mujer que representaba la unión definitiva de los Valenzuela con la aristocracia financiera, agarró a Hugo del brazo y lo arrastró hacia un pequeño despacho de consulta, cerrando la puerta con pestillo justo antes de que la mirada de Inés pudiera captar la escena. En el reducido espacio, rodeados de juguetes de madera y libros sobre desarrollo infantil, los 2 adultos respiraban con la agitación de 2 náufragos que acaban de ser arrastrados a la misma orilla después de una tormenta. Si quieres saber la verdad, Hugo, tendrás que jurar por lo poco que queda de tu honor que ni una palabra de esto saldrá de aquí. O te juro que mañana mismo desaparezco con ellos y no volverás a ver ni su sombra, susurró ella, con una determinación que no admitía réplicas. Hugo se hundió en una silla de plástico, sintiendo que el lujo de su vida en su ático de la zona norte de Madrid era una cáscara vacía comparado con la densidad emocional de aquel despacho médico. ¿Cómo pretendes que guarde un secreto que cambia cada átomo de mi existencia mientras mi abuelo planea el futuro de la empresa basándose en mi herencia?, preguntó él, frotándose las sienes con frustración. Lucía se sentó frente a él, cruzando las manos sobre la mesa, y por primera vez en años lo miró con la compasión que solía dedicar a sus pacientes más graves. Tú no entiendes el poder de don Severo como yo lo entiendo, Hugo. Él no ve nietos, ve activos, y yo no permitiré que use a Pablo y a Bruno para chantajearte o para asegurar su control sobre el Consejo de Administración, explicó ella, revelando por fin los nombres que Hugo grabó a fuego en su memoria en ese preciso instante. El joven CEO cerró los ojos y pudo visualizar la oficina de su abuelo, un mausoleo de madera de caoba y decisiones frías, donde los sentimientos eran considerados defectos de fabricación en la maquinaria del poder. Entendió
que Lucía no había huido de él por falta de amor, sino por un exceso de protección hacia lo más sagrado que habían creado juntos en aquellas noches de pasión clandestina antes de que la presión familiar los separara. Pablo y Bruno tienen nombres fuertes, como los que elegimos aquella vez frente al retiro. ¿Recuerdas?, comentó Hugo con una sonrisa triste que suavizó sus rasgos endurecidos. Lucía asintió levemente, permitiéndose un segundo de nostalgia antes de que la realidad la golpeara de nuevo. Son fuertes porque han tenido que serlo, Hugo, y si de verdad quieres ser su padre, tendrás que aprender que la paternidad no se firma en un contrato ni se compra con acciones preferentes, replicó ella, marcando la primera regla de un territorio que él desconocía por completo. Aceptaré tus condiciones por ahora, Lucía, pero necesito verlos, necesito estar cerca de ellos para entender quién soy realmente fuera de los informes trimestrales, declaró Hugo, con una firmeza que sorprendió a la propia pediatra. Ella suspiró, sabiendo que el dique que había construido durante 3 años acababa de romperse y que el agua empezaba a inundar su vida cuidadosamente protegida. Podrás venir aquí, al hospital, bajo mi supervisión y solo como un benefactor interesado en la pediatría, pero nadie, absolutamente nadie de tu familia puede sospechar o activaré el plan de salida que tengo preparado desde el día en que nacieron, advirtió ella con una frialdad que ocultaba su corazón galopante. Hugo asintió, sellando un pacto que lo convertía en un infiltrado en su propia vida, un hombre con 2 caras que tendría que navegar entre la opulencia de la Castellana y la verdad de aquel hospital público de barrio. Mientras Hugo salía del hospital, escoltado por la seguridad que parecía más una cárcel que una protección, Inés lo recibió con una sonrisa calculada y un beso en la mejilla que supo a ceniza. ¿Qué te ha pasado ahí dentro, Hugo? Pareces haber visto un fantasma o haber perdido una licitación importante en el último segundo, preguntó ella mientras se subían al coche oficial de cristales tintados. Hugo miró por la ventanilla hacia el edificio del hospital, donde una luz pequeña seguía encendida en la planta de pediatría, y sintió que el contrato de fusión que llevaba en su maletín pesaba más que una montaña de plomo. Solo ha sido el cansancio de la semana, Inés. A veces el olor de los hospitales te recuerda que somos más frágiles de lo que nos gusta admitir en las juntas directivas, respondió él, iniciando la primera de las muchas mentiras que construirían su nueva y peligrosa realidad en el corazón de Madrid. Esa noche, Hugo no pudo dormir en su cama king size de sábanas de seda, atormentado por la imagen de los 2 niños y la mirada desafiante de Lucía Soler. Se levantó y caminó descalzo por el suelo de mármol frío de su salón, observando las luces de la ciudad que nunca duerme y preguntándose cómo iba a ocultar semejante verdad ante los ojos del lince de su abuelo severo. Cada minuto que pasaba, el anclaje de su boda con Inés se sentía más como una sentencia de muerte para su alma, pero sabía que si rompía el compromiso ahora, el banco ejecutaría las garantías de la empresa y miles de familias quedarían en la calle. El dilema era una trampa perfecta: salvar el imperio de su familia o salvar la posibilidad de ser el padre que sus hijos merecían. Una elección que ningún algoritmo financiero podía resolver por él en la soledad de la madrugada madrileña. A pocos kilómetros de allí, en un modesto piso del barrio de Chamberí, Lucía observaba dormir a Pablo y a Bruno, sintiendo que la burbuja de seguridad que había creado se había vuelto de cristal fino, a punto de estallar. Se dirigió a un pequeño rincón del salón que servía de taller improvisado, donde un carrusel de madera del siglo XIX esperaba ser restaurado para un niño que lo necesitaba. El olor a serrín y pintura vieja siempre la había calmado, recordándole que lo roto puede volver a unirse si se tiene la paciencia necesaria.
pero hoy sus manos temblaban al sostener el pincel fino. Sabía que Hugo Valenzuela no era un hombre fácil de contener y que su presencia actuaría como un imán para los problemas que ella tanto había intentado evitar, especialmente cuando el pasado financiero de su propia familia seguía siendo una mancha que los Montenegro nunca le permitieron limpiar del todo. El lunes siguiente, Hugo llegó al hospital 2 horas antes de su primera reunión de logística, oculto tras unas gafas de sol y una chaqueta informal que compró a toda prisa para no destacar entre la gente común. Al entrar en el área pediátrica, encontró a Lucía terminando su turno de noche, con ojeras marcadas, pero una sonrisa radiante, mientras entregaba un juguete recién reparado a una niña que salía de alta. Hugo se quedó en la sombra de una columna, observando la competencia de aquella mujer que no solo curaba cuerpos, sino que restauraba la esperanza con sus propias manos, y sintió una punzada de orgullo que no se parecía en nada a la satisfacción de cerrar un trato millonario. Has venido antes de lo esperado. Espero que no pienses que esto va a ser un paseo por el parque de atracciones, le dijo ella al verlo, sin dejar de caminar hacia la zona de descanso donde los gemelos la esperaban con la cuidadora del centro. El encuentro de Hugo con los gemelos en la sala de juegos del hospital no fue el momento cinematográfico que él había imaginado, sino una explosión de caos, risas y la cruda realidad de una paternidad que no entiende de jerarquías empresariales. Al ver a Pablo y a Bruno correr hacia Lucía, Hugo sintió un vuelco en el estómago que le recordó lo que era tener un corazón que latía por algo más que el cierre de un trimestre fiscal. Se agachó torpemente, intentando que su altura no los asustara, y extendió una mano que solía firmar cheques de 7 cifras, pero que ahora temblaba ante la posibilidad de un rechazo infantil. Mira, chicos, este es el señor Valenzuela, un amigo que ayuda al hospital para que todos los niños tengan mejores medicinas y juguetes, presentó Lucía con una voz que buscaba la neutralidad, pero que estaba cargada de una advertencia silenciosa. Bruno, el más audaz de los dos, se acercó a Hugo y le entregó un pequeño camión de madera que tenía una rueda suelta, observándolo con esos ojos verdes que eran un espejo exacto de los de su abuelo severo, pero sin la sombra de la crueldad que los habitaba. «Está roto. ¿Lo arreglas tú?», preguntó el pequeño con la inocencia de quien cree que los adultos en traje poseen poderes mágicos, y Hugo, por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente útil al responder: «Haré todo lo que pueda, pequeño. Te prometo que volverá a rodar mejor que antes». Esa misma tarde, después de que los niños regresaran con la cuidadora, Lucía invitó a Hugo a su pequeño refugio personal, un taller de restauración de juguetes antiguos situado en la parte trasera de su edificio en Chamberí, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido entre botes de barniz, limas de precisión y el olor reconfortante de la madera de cedro. Allí, bajo la luz mortecina de una lámpara de brazo articulado, Hugo descubrió una faceta de Lucía que le resultó más fascinante que cualquier título médico. Ella tomaba un viejo oso de peluche con una oreja desprendida y lo trataba con la misma delicadeza con la que suturaría una herida en urgencias, devolviéndole la dignidad a los objetos olvidados. Restaurar no es solo arreglar, Hugo, es entender la historia de lo que ha sido dañado y tener la paciencia de no forzar los materiales. Es una lección que me enseñó mi padre antes de que tu familia decidiera que nosotros no éramos lo suficientemente buenos para vuestro linaje, explicó ella mientras aplicaba una gota de pegamento especial con un pulso de cirujana. Hugo observaba sus manos, admirando la fuerza de una mujer que había construido un mundo entero de afectos y reparaciones, mientras él solo se dedicaba a gestionar la eficiencia del transporte de
mercancías por todo el continente. Sin embargo, la burbuja de intimidad técnica se vio amenazada por la realidad asfixiante de la castellana, donde don Severo Valenzuela comenzaba a notar las ausencias injustificadas de su heredero y la falta de entusiasmo por los detalles del banquete de bodas. Durante una cena de gala en el Casino de Madrid, rodeados de tapices históricos y la élite financiera del país, Inés de la Vega observaba a Hugo con una sospecha que empezaba a cristalizar en sus ojos de acero. «Te noto distante, Hugo, como si tu cuerpo estuviera aquí, brindando por nuestra fusión, pero tu mente estuviera perdida en algún callejón de esta ciudad que no figura en nuestro mapa social», comentó ella, mientras ajustaba un broche de diamantes en su solapa, con una sonrisa que no llegaba a ocultar su frialdad calculadora. Hugo bebió un trago de champán que le supo a hiel, consciente de que cada palabra falsa era una traición a la verdad que había descubierto en el hospital. Pero también sabía que un paso en falso significaría que don Severo enviaría a sus detectives privados a escudriñar cada rincón de la vida de Lucía Soler. «Solo es el estrés de los últimos flecos del contrato, Inés. Sabes que mi abuelo no perdona ni un decimal de error en sus proyecciones de futuro», mintió él, sintiendo que la armadura de CEO le pesaba cada vez más sobre los hombros. Las visitas secretas de Hugo se convirtieron en un ritual de supervivencia emocional. Aprendió a distinguir el llanto de hambre del de sueño. Descubrió que a Pablo le gustaban las historias de barcos y que Bruno tenía una risa contagiosa que podía iluminar el pasillo más oscuro del Hospital San Juan de la Cruz. Una tarde, mientras Lucía atendía una emergencia en neonatos, Hugo se quedó solo con los niños en la oficina de juguetes y en un impulso de ternura que lo despojó de toda su altivez, sacó su propio estetoscopio de plata, un regalo de su padre que siempre llevaba en el maletín como un amuleto secreto de una carrera de medicina que nunca le permitieron estudiar, y dejó que los niños escucharan los latidos de su propio corazón. «Escuchad. Eso que suena tan fuerte es porque papá está muy feliz de estar con vosotros», les susurró sin darse cuenta de que Lucía lo observaba desde la puerta, conmovida por la imagen de aquel hombre de negocios transformado en un padre vulnerable que intentaba reparar, con un gesto sencillo, los años de ausencia y silencio. «Ese sonido es la única verdad que no puedes ocultar bajo un traje de 3 piezas, Hugo», dijo ella suavemente, entrando en la habitación y permitiendo que, por primera vez, él le tomara la mano sin que ella la retirara de inmediato, por miedo a las consecuencias. La calma tensa estalló un martes de lluvia torrencial en Madrid, cuando Hugo se preparaba para la reunión definitiva de la fusión de Valenzuela Global con el holding de La Vega. Una cita que determinaría su destino profesional para las próximas décadas. Justo cuando estaba a punto de entrar en la sala del Consejo de Administración, su teléfono personal vibró con una urgencia que hizo que su sangre se congelara. Era un mensaje de Lucía diciéndole que Bruno había sido ingresado con una fiebre altísima y síntomas de una complicación respiratoria que requería su presencia inmediata. Hugo miró la pesada puerta de madera de caoba, tras la cual su abuelo y los inversores lo esperaban con los contratos listos para la firma, y luego miró la pantalla de su móvil con la imagen de su hijo. «Señor Valenzuela, el consejo está listo, y su abuelo no tolera ni un minuto de retraso en un día tan histórico como hoy», le advirtió su secretario personal con un tono de urgencia servil. Hugo cerró los puños, sintiendo el choque tectónico entre el hombre que debía ser para el mundo y el padre que necesitaba ser para sus hijos, y en un acto de rebeldía que cambiaría el curso de su vida, se dio la vuelta y corrió hacia el ascensor sin mediar palabra. «Dile a mi abuelo que la única fusión que me importa hoy es la de mi familia, y que puede quedarse con su empresa si eso significa que mis hijos me necesitan»,
gritó mientras las puertas se cerraban, dejando atrás un rastro de estupor y escándalo corporativo. Llegó al hospital empapado, con la corbata deshecha y la respiración entrecortada, encontrando a Lucía en el pasillo de observación, con el rostro desencajado por la preocupación, pero manteniendo esa integridad profesional que tanto admiraba. Al ver a Hugo allí, renunciando a todo por estar al lado de la cuna de Bruno, ella comprendió que el hombre frente a ella ya no era el títere de don Severo, sino alguien que estaba dispuesto a lixar su propia importancia con tal de proteger lo que realmente amaba. Está estable, Hugo, pero ha sido un susto enorme. Se quedará en observación toda la noche, le informó ella mientras lo guiaba hacia la habitación donde el pequeño dormía bajo el efecto de los medicamentos. Hugo se sentó en el suelo, apoyando la cabeza contra la pared, enfría, y lloró en silencio por el tiempo perdido y por la incertidumbre de un futuro que ahora pendía de un hilo mucho más delgado que cualquier cláusula de rescisión. No me importa la empresa, Lucía. Solo me importa que él esté bien y que algún día podáis perdonarme por haber tardado tanto en encontraros, confesó él entre sollozos, mientras ella se sentaba a su lado y le permitía apoyar la cabeza en su hombro, sellando una alianza de dolor y esperanza en la penumbra del hospital. Mientras tanto, en la sede central de la Castellana, el silencio en la sala del consejo era tan denso que podía cortarse con un cuchillo, interrumpido solo por el sonido rítmico de los dedos de don Severo golpeando la mesa de mármol. El anciano patriarca no gritó ni mostró signos de debilidad, pero sus ojos verdes, los mismos que compartía con su bisnieto, brillaron con una furia fría y calculadora que presagiaba una tormenta devastadora. Mi nieto ha cometido el error de creer que los sentimientos son una moneda de cambio válida en este mundo, pero pronto descubrirá que la lealtad tiene un precio que él no puede pagar, sentenció el abuelo ante los socios atónitos, mientras Inés de la Vega salía de la sala con un propósito claro en su mente. Ella ya había contactado con un periodista de sociedad especializado en escándalos de la élite, dispuesta a filtrar que la misteriosa mujer que distraía a Hugo era una pediatra oportunista que buscaba dar un golpe de fortuna a costa del patrimonio de los Valenzuela, iniciando así una campaña de difamación que golpearía a Lucía en lo más profundo de su ética profesional. La noche en el hospital transcurrió entre susurros y la vigilancia constante de las constantes vitales de Bruno, pero el verdadero peligro acechaba en las sombras digitales de Madrid, donde el escándalo empezaba a cobrar forma de titular sensacionalista. Hugo, ajeno a la filtración mediática, aprovechó la soledad de la madrugada para confesarle a Lucía que su abuelo nunca aceptaría a unos nietos que no vinieran de una cuna aristocrática y que el proceso legal por la guarda de los niños sería una guerra sin cuartel. Él usa el sistema jurídico como un arma de asedio, Lucía. Enviará detectives, buscará cualquier fallo en tu pasado o en tu trabajo para demostrar alienación parental y arrebatarte a los niños solo por el placer de controlar la herencia, advirtió Hugo con una amargura que revelaba las cicatrices de su propia crianza. Lucía apretó el estetoscopio de plata contra su pecho, sintiendo que la seguridad que tanto le había costado construir se desmoronaba ante la magnitud del enemigo que ahora tenían enfrente. Entonces, tendremos que luchar con sus mismas armas, o mejor aún, con las que él no puede comprender: la verdad y la integridad de quienes no tienen nada que ocultar, replicó ella con una valentía que le devolvió a Hugo la esperanza de una victoria posible. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol iluminaban la planta de pediatría, el teléfono de Lucía comenzó a sonar con llamadas incesantes de la dirección del hospital y de colegas que habían visto las noticias en los tabloides matutinos.
El titular era devastador: ¿la salvadora de niños o la cazafortunas de Chamberí? El secreto oculto del CEO Hugo Valenzuela sale a la luz. La imagen de Lucía, editada para parecer alguien que manipulaba la situación, recorría las redes sociales y la administración del hospital, temerosa de perder el patrocinio de la Fundación Valenzuela, ya estaba preparando un expediente disciplinario contra ella. Hugo vio cómo el mundo de Lucía se incendiaba por su culpa y sintió una rabia gélida que lo transformó en el hombre que su abuelo siempre temió que llegara a ser. Alguien que no tiene nada que perder porque ya lo ha encontrado todo. No voy a permitir que te destruyan, Lucía. Si quieren guerra, les daré una que no podrán olvidar ni en 1000 años de historia corporativa, prometió Hugo mientras se ponía la chaqueta y se preparaba para enfrentarse a los leones en su propia guarida. El clímax de esta segunda parte se produjo cuando Hugo, al salir del hospital para buscar pruebas de la inocencia de Lucía, se encontró con un oficial de justicia que le entregó un sobre lacrado con el sello de la familia Valenzuela. Al abrirlo, sus ojos se abrieron con horror. No era una demanda de divorcio o una cancelación de contrato, sino una orden de búsqueda y captura preventiva de los niños por supuesto riesgo de negligencia materna. Una jugada maestra de don Severo para forzar a Hugo a volver al redil. ¿Cómo han podido llegar tan lejos, Hugo? ¿Cómo pueden usar a 2 bebés como moneda de cambio para su estúpida fusión?, gritó Lucía al leer el documento, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Hugo la tomó por los hombros, mirándola con una intensidad que prometía justicia o ruina total. Este es el final de su juego, Lucía. A partir de ahora, cada paso que demos será para destruir su imperio y reconstruir el nuestro, sobre los restos de su arrogancia, declaró él, sabiendo que la batalla final acababa de comenzar en las calles de Madrid. La mañana en que los servicios sociales, espoleados por la mano invisible y poderosa de don Severo, se presentaron en el hospital con la orden de protección preventiva, el aire en la planta de pediatría se volvió tan denso que parecía imposible de respirar. Hugo, que no se había quitado su traje arrugado de la noche anterior, se interpuso físicamente entre los oficiales y la puerta de la habitación donde Bruno se recuperaba, sintiendo que su apellido, aquel que antes le abría todas las puertas de Madrid, ahora era una mancha de la que deseaba desprenderse. No van a dar un paso más allá de esta línea, porque antes de ser un Valenzuela con acciones en un consejo, soy el padre biológico de estos niños y tengo pruebas de que este procedimiento es un acto de persecución personal y no una medida de bienestar infantil, declaró él con una autoridad que no nacía de su cuenta bancaria, sino de una convicción moral que nunca supo que poseía. Lucía, a su lado, sostenía la mano de Pablo con una firmeza silenciosa, observando cómo el hombre que una vez la dejó marchar ahora se convertía en el escudo humano que ella y sus hijos necesitaban para no ser engullidos por la maquinaria de una dinastía que no conocía el perdón ni la clemencia. Mientras los abogados de la fundación intentaban ejecutar la orden, Hugo utilizó sus últimas conexiones leales en el mundo financiero para orquestar un contragolpe que golpearía a su abuelo donde más le dolía, en el control absoluto de la propiedad. Pasó las horas siguientes encerrado en el taller de Lucía en Chamberí, rodeado de botes de barniz y juguetes a medio reparar, trabajando con un equipo de consultores externos para crear un fondo fiduciario blindado a nombre de los gemelos, utilizando sus propias acciones personales como garantía inamovible. Si mi abuelo quiere usar el sistema para separarnos, usaremos su propia estructura empresarial para hacer que cualquier ataque contra Lucía o los niños signifique la quiebra técnica de la matriz de Valenzuela global.
explicó Hugo a una Lucía exhausta, quien comenzaba a entender que la verdadera restauración que estaba ocurriendo en aquel taller no era la de un caballito de madera, sino la de la dignidad de un hombre que estaba aprendiendo a amar sin condiciones. El olor a serrín y resina se convirtió en el aroma de su resistencia, un contraste absoluto con la frialdad de los despachos de mármol, donde don Severo ya celebraba una victoria que todavía no había ganado. La noche de la gran gala de caridad en el Teatro Real de Madrid, un evento que debía servir como el escenario para la firma oficial de la fusión y el anuncio del enlace definitivo entre Hugo e Inés, se transformó en el campo de batalla final de esta guerra de castas. El teatro brillaba con una opulencia casi insultante, con las arañas de cristal proyectando destellos sobre los vestidos de alta costura y los esmóquines de seda, mientras la élite financiera de España murmuraba sobre el escándalo del heredero desaparecido. Don Severo presidía la mesa principal con una sonrisa de victoria tallada en granito, flanqueado por una Inés de la Vega vestida con un diseño de encaje dorado que parecía una armadura de ambición, convencidos ambos de que Hugo regresaría al redil por el simple peso de la tradición y el miedo a la ruina. Sin embargo, cuando las luces se atenuaron para el brindis principal, la figura de Hugo Valenzuela apareció en el escenario, no para firmar el contrato de fusión que descansaba sobre el atril de plata, sino para realizar un acto de justicia pública que nadie en la sala podría haber previsto. Hugo se colocó frente al micrófono con la mirada fija en su abuelo, y en lugar de leer el discurso preparado por el equipo de relaciones públicas, proyectó en la pantalla gigante del teatro una serie de fotografías que no mostraban barcos ni almacenes logísticos, sino imágenes de él mismo jugando con sus hijos en el suelo del hospital y fotos macroscópicas de los materiales fraudulentos que su abuelo había aprobado para la construcción de centros sanitarios. He pasado 32 años creyendo que mi valor se medía por el alcance de mi apellido, pero hoy estoy aquí para decirles que la mayor riqueza que un hombre puede poseer es la verdad de sus afectos y la integridad de su palabra, comenzó a decir, mientras el silencio en el Teatro Real se volvía absoluto. No habrá boda ni habrá fusión bajo estas condiciones, porque he transferido la totalidad de mis acciones a un fondo irrevocable en beneficio de mis hijos, Pablo y Bruno Soler, asegurando que cualquier intento de proceso judicial contra su madre, la doctora Lucía Soler, sea financieramente inútil para esta institución. El impacto de sus palabras fue como una detonación controlada en el corazón de la alta sociedad madrileña. Inés se puso en pie con el rostro desencajado por la humillación pública, mientras don Severo sentía por primera vez en su vida que el suelo de su imperio se resquebrajaba bajo sus pies de barro. Hugo continuó su declaración con una voz que resonaba en cada rincón del teatro. Lucía Soler es la mujer que me enseñó que lo que está roto puede ser restaurado con paciencia y amor, y hoy renuncio a mi cargo como CEO para empezar de nuevo, lejos de la frialdad de este mundo que castiga la honestidad y premia la apariencia. En ese instante, Lucía entró en el patio de butacas luciendo un vestido de seda color verde esmeralda que resaltaba su fortaleza natural, caminando hacia el escenario con una dignidad que eclipsaba todo el lujo artificial que la rodeaba. El beso que se dieron ante las cámaras no fue un gesto técnico de cara a la galería, sino el sello de una promesa real, uniendo sus vidas de una forma que ningún contrato legal podría igualar jamás. La caída de don Severo fue tan estrepitosa como su ascenso. El Consejo de Administración, temeroso de la inestabilidad financiera causada por el Fondo Fiduciario de los Niños y las pruebas de los materiales de baja calidad, votó su destitución inmediata
Apenas 48 horas después de la gala, Inés de la Vega intentó salvar su reputación con entrevistas exclusivas, pero el público ya había elegido a sus héroes: el CEO que lo dejó todo por amor y la pediatra que nunca se rindió ante el poder del dinero. Hugo, cumpliendo su promesa, abandonó el ático de la zona norte y se mudó a un modesto piso cerca del taller de Lucía, comenzando a trabajar en una pequeña empresa de logística sostenible enfocada en el transporte de suministros médicos para zonas rurales, utilizando su talento para servir a una causa que iba más allá del lucro personal. La sensación de despertarse cada mañana con un propósito claro y el sonido de las risas de sus hijos en el pasillo era un dividendo que ninguna acción de bolsa podría haberle proporcionado en sus años de soledad ejecutiva. 6 meses después, el taller de restauración de Lucía se había convertido en un centro de referencia no solo para juguetes antiguos, sino como un símbolo de la nueva vida que ambos habían construido sobre los restos de su pasado turbulento. Una tarde de otoño, con la luz dorada de Madrid entrando por los amplios ventanales, Hugo se encontraba lixando con cuidado la pata de un pequeño caballito de madera, mientras Pablo y Bruno jugaban a sus pies con el camión de madera que Hugo había prometido arreglar en su primer encuentro. El olor a barniz y cedro seguía siendo el perfume de su hogar, pero ahora el ambiente estaba lleno de una paz que no necesitaba de guardias de seguridad ni de agendas compartidas. ¿Quién iba a decirnos que el mayor éxito de tu carrera sería aprender a manejar una lija de grano fino, Hugo?, comentó Lucía con una sonrisa, mientras dejaba su estetoscopio sobre la mesa para unirse a ellos en el jardín. Hugo dejó la herramienta, tomó la mano de Lucía y miró a sus hijos con una plenitud que le desbordaba el pecho. He descubierto que la verdadera logística de la vida consiste en saber llevar el amor de un lugar a otro sin que se pierda por el camino, y creo que finalmente he encontrado el destino correcto, respondió él, sellando con un abrazo una historia que demostró que aunque el papel de nuestra vida esté dañado por errores del pasado, siempre hay tiempo para una restauración profunda que nos devuelva nuestra esencia original bajo el sol eterno de una nueva oportunidad.